¿Alguna vez te has preguntado si las grandes empresas y multinacionales que conoces siempre fueron así de exitosas o que si nunca fracasaron ni cometieron errores? En esta ocasión hablaremos de Marvel, de sus éxitos y fracasos y de cómo pasó de ser una pequeña editorial en Nueva York a convertirse en el gigante cinematográfico que conocemos hoy en día. Acompáñame y al final resaltaremos los puntos más importantes. Los superhéroes tal y como los conocemos nacieron en Nueva York en la década de 1930, mientras Estados Unidos era azotado por la Gran Depresión. En ese momento el mercado era dominado por DC Comics, con personajes como Superman y Batman. Marvel Comics fue fundada por Martin Goodman en 1939, con muchos lanzamientos fallidos y cambios de nombre. Originalmente fue conocida como Atlas Comics y Timely Comics. Para ese entonces no contaban con superhéroes que le hicieran la competencia a DC y sus personajes, así que empezaron a trabajar en crearlos. Joe Simons y Jack Kirby dieron vida a los primeros personajes exitosos de Marvel. Cuando Estados Unidos participaba en la Segunda Guerra Mundial, a Joe y a Jack se les ocurrió la idea de crear un personaje patriótico para inspirar a los soldados estadounidenses que luchaban en la guerra, y así fue como nació el Capitán América, un personaje que en muy poco tiempo se convirtió en un éxito rotundo, y Marvel ganaba cada vez más popularidad. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la industria de los cómics cayó estrepitosamente, y en 1957 Marvel casi cerró sus puertas debido a la bancarrota de su distribuidora y a nuevos movimientos que acusaban a los cómics de ser mala influencia para los jóvenes por su contenido violento, causando un desplome en las ventas y el despido de más de un tercio de los empleados de Marvel. Esto desanimó a grandes figuras dentro de la industria del cómic, incluyendo al mismo Stan Lee, quien estuvo a punto de tirar la toalla. En 1961, Atlas Comics, después de casi cerrar sus puertas, tuvo un nuevo lanzamiento bajo el nombre de Marvel Comics, pero DC empezó a mover sus fichas y decidieron unir a sus personajes principales en uno de los primeros crossovers de superhéroes, dando inicio a la Liga de la Justicia. Esto, lejos de derrotar los ánimos de Stan Lee y Jack Kirby, los motivó a crear un grupo de superhéroes llamados los Cuatro Fantásticos, que a diferencia de la Liga de la Justicia, no eran héroes perfectos, sino que tenían defectos como cualquier ser humano y lidiaban con problemas que las personas se enfrentaban día a día. Esto hizo que los fans se sintieran identificados con los personajes y que calaran en el gusto popular. En los siguientes 2 años crearon personajes como el Hombre Araña, el Increíble Hulk, Iron Man, Doctor Strange y Thor, formando a los Vengadores y el comienzo del universo Marvel, convirtiéndose en un dolor de cabeza para DC. En la década de los años 70, Marvel era la editorial de cómics más grande del mundo, publicando 40 títulos al mes, vendiendo más de 50 millones de cómics al año. La industria de los cómics crecía exponencialmente y en 1989 Ron Perelman compró Marvel por $82.5 millones y su primera decisión fue crear cómics con efectos especiales y duplicar su precio. En 1991 Marvel salió a bolsa y valía más de $3.000 millones. Marvel estaba teniendo muchas ventas, pero por su nivel de producción las historias eran cada vez menos elaboradas. Perelman estaba más enfocado en los números que en la calidad de su producto. Stan Lee se había trasladado a California para negociar acuerdos con Hollywood, pero sus primeras películas fueron un fracaso. Marvel empezó a lanzar ediciones especiales aún más costosas, con la estrategia de entrelazar todas las historias y así forzar a los fans a comprar todos sus títulos para poder seguir la trama. Pero los fans ya no podían pagar por el precio de los cómics. Las tiendas de cómics estaban saturando su inventario, puesto que tenían que estar al día, las ventas estaban cayendo y los cómics no se podían devolver. Por esa razón Marvel no contaba con las cifras de las ventas reales, lo que terminó por convertirse en un problema. Las grandes mentes creativas tras el éxito de Marvel no estaban contentos con lo que estaba pasando en la empresa. No les permitían crear historias bien elaboradas como lo hacían en el pasado, y la mayoría decidió irse con la competencia. En 1993, 9 de cada 10 tiendas de cómics había cerrado y las ventas de Marvel cayeron en un 70%. Perelman comenzó a comprar fábricas de tarjetas coleccionables y de calcomanías con la finalidad de aumentar las ventas, pero aumentó las deudas de Marvel a $600 millones. En 1995, la compañía registró pérdidas por más de $40 millones y sus acciones se desplomaron y pasaron de valer $35 a valer $2. Marvel nuevamente tuvo que despedir a muchos de sus empleados. En el siguiente año no le fue mejor, ya que registraron más de $460 millones en pérdidas. Perelman se vio obligado a declarar la quiebra. En 1998, Perelman fue expulsado de la compañía, puesto que había sido encontrado culpable de utilizar fondos de Marvel en sus otras empresas. Marvel sobrevivía por un préstamo de $260 millones que tenía que devolver pronto. En 1999
2009 llegó a la compañía Peter Cunio, quien era famoso por salvar empresas en quiebra. La primera acción de Cunio fue empezar a capitalizar a Marvel, vendiendo todas las fábricas de calcomanías y tarjetas coleccionables por $26 millones. Lo segundo, empezar a trabajar nuevamente en las historias de los cómics y en recuperar a los lectores. Y tercero, trajo de nuevo a los antiguos editores y mentes creativas que habían abandonado a Marvel por las políticas de Perelman. Marvel empezó a publicar 60 títulos por mes. Empezaron a vender licencias de sus personajes para juguetes, ropa y videojuegos. Stan Lee insistía en seguir probando con Hollywood, pero sus películas seguían sin tener el éxito esperado, puesto que en ese tiempo tenían muchas limitaciones técnicas para poder desarrollar el potencial de sus personajes y Marvel no tenía control creativo sobre las películas. Cunio y su equipo decidieron que tenían que tener el control total sobre las producciones de sus películas, guiones, actores, directores y elenco, y distribuir sus filmes con los grandes estudios de Hollywood. Así fue como en el 2000 llegó la película de los X-Men, coproducida por Marvel y distribuida por Century Fox, recaudando más de $296 millones con una inversión de 75 millones. Luego le siguieron El Hombre Araña y Hulk, el Hombre Increíble, que se convirtieron en éxito en taquillas. Pero Marvel veía poco de esas ganancias, como en el caso de las dos primeras películas del Hombre Araña, distribuidas por Sony. Se recaudaron $1.600 millones, de los cuales Marvel solo obtuvo 7 millones por los derechos. Entonces a la gerencia se le ocurrió la idea de que Marvel debía producir sus propias películas, un plan que no le gustaba mucho a los inversionistas, porque Marvel nunca se había encargado de producir completamente una película, pero en el 2005 los inversionistas dieron luz verde al nuevo proyecto de Marvel. La empresa tuvo que acudir a la compañía financiera Merrill Lynch para poder financiar las películas, dejando en garantía a 10 de sus personajes más famosos, entre ellos Thor, el Capitán América y Iron Man, a cambio de $510 millones para producir 10 películas. Si fallaban, perdían sus personajes. Y el 2 de mayo del 2008 se estrenó Iron Man, que gracias a su buena producción, efectos innovadores y la increíble actuación de Robert Downey Jr. fue un éxito, llegando a recaudar $585 millones. Con esa película se dio inicio a lo que hoy conocemos como el universo cinematográfico de Marvel, o UCM. Disney se percató del gran éxito y potencial que tenía Marvel y en el 2009 compró la empresa por $4.000 millones. Esto ayudó a que Marvel fuera conocida en todo el mundo. Sus películas han recaudado miles de millones de dólares, convirtiéndose en la franquicia cinematográfica más grande del mundo. Hoy en día los principales ingresos de Marvel provienen de las películas y la concesión de licencias, pero su esencia sigue siendo el cómic, honrando el trabajo desempeñado por el gran maestro Stan Lee. Ahora vamos por los puntos más importantes. Punto número 1. Todos los inicios son difíciles. A veces pensamos que solo nosotros pasamos por esos malos ratos en nuestros emprendimientos. Y lo cierto es que todos los emprendedores, por exitosos que te parezcan, pasaron por ello, pero no se quedaron allí. Hicieron lo necesario para poder salir adelante. Punto número 2. No bajes la calidad de tu producto. Cuando tienes un producto que ya funciona y le gusta a tus clientes, no trates de abaratar los costes retando de calidad a tu producto para aumentar las utilidades, puesto que esto resulta contraproducente. Cuando Perelman asumió el control de Marvel, en su afán de vender más, se enfocó en imprimir y se olvidó de la calidad de las historias y lo importante que esto era para sus clientes, lo que llevó a su compañía a la quiebra. Punto número 3. Entender el potencial que puede tener nuestro producto. Con frecuencia nuestro producto tiene más potencial de lo que pensamos y podemos monetizarlo de diferentes maneras. Stan Lee y los ejecutivos de Marvel entendían bien esto cuando empezaron a tratar a sus personajes como marcas y propiedad intelectual, concediendo licencia y más tarde llevándolos a Hollywood. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustan los temas de emprendimiento, suscríbete y dale a la campanita. Subo video todas las semanas. Hasta la próxima.